Hasta el momento hemos revisado qué es el aprendizaje basado en proyectos, a qué tipo de tendencias educativas responde y cuáles son sus características o componentes que nos hacen distinguirlo de otras actividades como los proyectos de aplicación. Ya vimos cómo es el proceso para los estudiantes y ahora es momento de ahondar en la parte del profesor. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un docente para planear una experiencia de aprendizaje basado en proyectos? Lo que un docente debe hacer para planear una experiencia de ABP consiste básicamente en 7 pasos. El primero es establecer los temas, aprendizajes esperados y competencias que se buscan trabajar con el proyecto. Después se debe seleccionar una situación del mundo real que permita trabajar los aprendizajes esperados y competencias. En tercer lugar, el docente debe redactar una pregunta generadora, que es lo que en buena medida guiará todo el proyecto. En cuarto lugar, hay que definir cuáles serán los criterios del producto final y el evento de cierre en el cual se presentará. Número 5. Hay que construir un mapa de evaluación para tener muy bien detectado exactamente qué queremos evaluar, en qué momentos y a través de qué técnicas o instrumentos. 6. Hay que elaborar un cronograma general del proyecto para tener visibilidad de las fechas y los entregables. Y por último, llevar todo esto a un nivel de planear cada una de las sesiones con sus recursos, materiales, tiempos, donde incluyamos las actividades de diálogo y reflexión. A continuación, revisaremos con detenimiento cada uno de estos 7 pasos. El primer paso es establecer los temas, subtemas, aprendizajes esperados, competencias, todas las metas de aprendizaje que busques lograr con este proyecto. Para esto, debes responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje que trabajarás en tu proyecto? Puedes plasmarlas en una tabla, en un documento o en el formato que usen en tu institución, pero hay que plasmar cuáles son los grandes temas, los aprendizajes esperados y competencias a desarrollar. Por ejemplo, tal vez el tema es la suma y los aprendizajes esperados tienen que ver con que los estudiantes sean capaces de realizar sumas de 2 o 3 dígitos. En competencias nos referimos a aspectos que no son necesariamente académicos, por ejemplo, habilidades del siglo XXI, como desarrollo de la creatividad, colaboración, solución de problemas, entre otras. En el segundo paso, hay que seleccionar una gran situación que nos ayude a ser, digamos, como una especie de pretexto o de marco para desarrollar el proyecto. Estas situaciones tienen que ser interesantes para nuestros estudiantes y, de preferencia, que sean del mundo real. En caso de que no pueda ser una situación 100% real, al menos que sea realista. Por ejemplo, estas son algunas ideas de situaciones. Si fueras Cristóbal Colón y tuvieras que convencer a los reyes de que financien tu expedición, ¿cómo lo harías? Un proyecto de diseño de cohete para Elon Musk. O en la esquina del colegio se cayó un árbol por las lluvias. Estas situaciones pueden ser reales o simplemente que sean realistas, pero son situaciones que nos ayudan a enmarcar el proyecto. Después de hacer una lluvia de ideas de situaciones, hay que definir cuál será el tema del proyecto. Es decir, hay que pensar en mi grado, con mi grupo, en el periodo que tengo disponible, de acuerdo a mis metas de aprendizaje, el tema que elegiré para hacer mi proyecto será. Este tema nos servirá como una especie de sombrilla, es decir, lo que va a enmarcar todo mi proyecto. Una vez definida la situación que enmarcará mi proyecto, es momento de redactar la pregunta generadora que guiará el proceso de investigación y los productos finales. Las preguntas generadoras son llamadas AAA porque deben ser abiertas, atractivas y alineadas a las metas de aprendizaje. Veamos en qué consiste cada una de estas características. Una pregunta generadora de alta calidad debe ser abierta, es decir, que debe tener o puede tener varias respuestas correctas posibles. No tiene una sola respuesta. Las respuestas serán muy únicas, es decir, no son googleables. Si yo busco la pregunta tal cual en Google, difícilmente me saldrá una respuesta muy precisa. Las respuestas son complejas
y conllevan un proceso de investigación. Es decir, para yo poder dar respuesta a la pregunta generadora, necesito investigar sobre ciertos temas. Y sobre todo, son tan abiertas que no se pueden responder fácilmente con un sí o un no. Las preguntas generadoras de alta calidad también deben ser atractivas, es decir, que sean comprensibles, que su redacción sea clara, que guíe a los estudiantes y que invite a la acción, que promueva esta pregunta, que los estudiantes se formulen más preguntas y que impliquen un contexto local o de algún tema que sea relevante en sus vidas. Las preguntas generadoras de alta calidad también deben estar alineadas a las metas de aprendizaje. Es decir, la pregunta debe implicar que los estudiantes tienen que comprender ciertos temas, contenidos o desarrollar ciertas competencias para poder crear sus productos finales y responder la pregunta. Veamos un acordeón para generar preguntas generadoras. Las preguntas generadoras suelen tener estos 4 elementos: un marco, un sujeto, una acción o reto y una meta o audiencia. Por ejemplo, en el marco podemos utilizar elementos como ¿cómo podemos? O ¿cuáles? Esto nos facilitará cumplir con la característica de la que la pregunta sea abierta. Después, un sujeto, por ejemplo, yo, nosotros, mis compañeros, mi escuela, mi ciudad, mi país, seguido por una acción o reto, como construir, resolver, diseñar, inventar. Y una meta o audiencia, por ejemplo, un problema específico o definir si tiene que ver para mi salón de clases, mi escuela, mi comunidad. Veamos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una pregunta generadora que cumple con estos 4 elementos. ¿Cómo podríamos contribuir a disminuir la huella ecológica del colegio y crear conciencia en nuestra comunidad escolar sobre el cuidado del medio ambiente? ¿Esta pregunta se responde con un sí o un no? Difícilmente. ¿Esta pregunta es fácilmente googleable? Probablemente no. ¿Y puede tener varias respuestas correctas? Seguro que sí. Esta es una pregunta generadora de alta calidad. Veamos un ejemplo más. ¿De qué manera podemos dar a conocer a través de un producto gráfico el impacto que ha tenido la tecnología en la agricultura del norte de México? Aquí vemos muy claros los 4 elementos: el marco, el sujeto, la acción o reto y la meta o audiencia. Esta pregunta, ¿se responde fácilmente con un sí o un no? Inténtalo. Es muy difícil. Para esta pregunta, ¿los estudiantes necesitan comprender ciertos contenidos para responderla? Definitivamente. Si los estudiantes no saben sobre temas de tecnología en agricultura, difícilmente la podrán responder. Es decir, esta pregunta requiere que los estudiantes investiguen y conozcan ciertos aspectos que ya vienen enmarcados en la pregunta. Y por último, ¿esta pregunta promueve que los estudiantes se hagan más preguntas? Seguro que sí. Una vez definida la pregunta generadora, es necesario decidir cuáles serán los criterios para el producto final y cuál será el evento de cierre en el que presentaremos estos productos. Para esto es necesario preguntarse: ¿a través de qué productos podrás comprobar que los estudiantes comprendan y utilicen los aprendizajes y competencias esperados? También es necesario preguntarse si el producto da respuesta a la pregunta generadora. ¿Y qué productos finales podemos solicitar a los estudiantes? Aquí hay algunas ideas. Te invitamos a poner pausa en este momento y revisa con detenimiento las ideas que te presentamos. Veamos otro ejemplo. Para la pregunta generadora, ¿de qué manera podemos dar a conocer a través de un producto gráfico el impacto que ha tenido la tecnología en la agricultura del norte de México? Se puede responder mejor con un debate o con un póster.
Esta pregunta se puede responder mejor con un póster, porque específicamente está solicitando que se haga uso de un producto gráfico. Es importante cuidar la selección de productos finales para que estén bien alineados al tipo de pregunta y al tipo de metas de aprendizaje que tengo. Una vez definido el producto final, es momento de decidir cuál será el evento de cierre, es decir, en qué tipo de evento los estudiantes van a presentar sus productos finales, recordando que lo ideal es que sea una audiencia real para la que el producto sea relevante, pero también puede presentarse a sus compañeros, a estudiantes de otros grados o grupos, otros docentes, familias y comunidad escolar en general. Dependiendo de la naturaleza del producto, se podría hacer una feria o festival, una presentación de producto con una transmisión en vivo, hacer una publicación en la web o redes sociales, un evento tipo congreso, una presentación tipo Shark Tank o TED Talk, una exposición tipo museo y seguro que tú tendrás muchas más ideas. El quinto paso es construir el mapa de evaluación. Es muy importante que nos aseguremos que todas las metas de aprendizaje sean evaluadas. Para esto, podemos hacer un mapa de este estilo, donde plasmemos, en primer lugar, cuáles son mis metas de aprendizaje. Esto lo definí en el paso 1. Después, plasmar cuál es el producto final y asegurarme de que el producto final me permitirá realmente visualizar las metas de aprendizaje. Y en tercer lugar, capturar las evaluaciones, es decir, cómo lo voy a hacer para evaluar cada una de estas metas de aprendizaje, en qué momento, en qué modalidad, con qué estrategia o técnica, con qué instrumento. Esto te ayudará a tener una visibilidad muy organizada, de manera que te asegures que contarás con evaluaciones para cada una de las metas de aprendizaje. El sexto paso es elaborar un cronograma general de tu proyecto, de manera que puedas visualizar las fechas y los entregables. Esta es una propuesta de cómo podrías plasmarlo, aunque puedes utilizar el tipo de cronograma o formato que usen en tu institución. Lo más importante es que tengas visibilidad de la duración total del proyecto. Por ejemplo, este sería un proyecto de 3 semanas y qué es lo que sucederá en cada semana y cada día. Recuerda que es conveniente comenzar de a poco. Podemos empezar por un proyecto que dure solo 2 o 3 semanas y conforme vayamos teniendo más comodidad, podemos hacer proyectos que duren incluso meses. Y por último, todo lo que plasmamos en el cronograma general necesitamos llevarlo a un nivel de plan de sesión. Todo lo que dije que sucederá en cada semana, necesito ahora desglosarlo. Esto lo puedo hacer en un formato de plan de sesión como este, o si en tu institución ya tienen formatos definidos, también puedes utilizarlos. Solo asegúrate de incluir elementos como la fecha, actividad, indicaciones para las actividades, evidencias o entregables de cada una de las actividades, cuánto tiempo destinarás, qué materiales necesitas y qué vas a evaluar en cada una de estas actividades. Recuerda incluir en tus actividades momentos de diálogo y reflexión y revisión y crítica. No te esperes a que esto suceda de manera espontánea. Inclúyelo en tus actividades. Puedes hacerlo con estrategias como preguntas de reflexión, diarios de aprendizaje, rúbricas, recorridos de galería, guías de observación, y esto lo puedes hacer de manera autónoma o cooperativa entre estudiantes. Y es así como se elabora la planeación de una experiencia de ABP. Más adelante vamos a construir una propuesta de experiencia de ABP guiándonos por estos 7 pasos y tú comenzarás a construir tu propia propuesta de ABP. Recuerda, la flexibilidad es esencial. Es muy común que en el transcurso de los proyectos vayan surgiendo cosas inesperadas y es necesario hacer adaptaciones. En la medida de lo posible, adapta tu proyecto a los intereses y preguntas de los estudiantes, sin perder de vista tus metas de aprendizaje.